Bueno, comenzamos a grabar la primera clase del curso de Finanzas Internacionales y Macroeconomía Abierta. Hoy vamos a hablar sobre el desbalance global. Veamos en qué consiste esto. Estos son los tópicos que vamos a ver en este capítulo. Es decir, vamos a estudiar la balanza de pagos, como la contabilidad de la balanza de pagos antes de entrar al tema del desbalance global. Fíjense lo siguiente, ¿no? Este mapa muestra los saldos de la cuenta corriente en miles de dólares, medio de miles de dólares de casi todos los países del mundo. Los verdes, mientras más oscuro el verde, pues quiere decir que el país es más el dinero que presta, y mientras más oscuro es el rojo, quiere decir que el país es más la cantidad de dinero que pide prestado, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí, fíjense que Estados Unidos es uno de los que está más oscuros. China, Japón y los países petroleros como Rusia y Arabia Saudita le siguen, bueno, Alemania, China, Japón y Alemania, ¿no? Taiwán también, Taiwán y esos son los países que prestan, pues, ¿no? Se muestran la gran acumulación de activos en el exterior los tienen China, Japón y Alemania. Son los países que tienen plata, tienen superávit, prestan al resto del mundo. Por otra parte, tenemos países que son deudores, tienen unas inmensas deudas, son los que piden prestado. Este tema, este desequilibrio es lo que se llama como el desbalance global, ¿no? Como el desbalance global. Para poder entenderlo, el punto aquí está en entender en qué consiste la cuenta corriente. Un superávit en la cuenta corriente significa que los activos de un país aumentan, los activos de un país en el exterior aumentan. Y un déficit quiere decir que los activos de un país en el exterior disminuyen. Esto lo que estamos diciendo aquí es que China está aumentando y aumentando y aumentando sus activos en el exterior, igual que es el caso de Alemania y Japón, que son los tres grandes con superávit. El caso de Estados Unidos quiere decir que sus activos en el exterior disminuyen, más bien se convierten en deudores, ¿no? ¿Ok? Ahora fíjense, con algunos conceptos importantes. Un aumento en la deuda externa se deriva de tres fuentes. Fíjense que estoy hablando de la deuda externa del país, que no es la deuda externa del gobierno. Son dos cosas distintas. El gobierno es simplemente un aparato burocrático que existe dentro de un país. Pero el país lo constituimos todo. El país son sus habitantes, son sus empresas y por supuesto su gobierno. Entonces, un aumento en la deuda externa neta del país se deriva de tres fuentes. Primero, cuando las importaciones superan a las exportaciones. Alguien tiene que pagar por las importaciones. Luego, el pago de interés, dividendos y ganancias. Cuando el país, bueno, las empresas, por ejemplo, las empresas extranjeras retiran sus dividendos y sus ganancias, eh, eh, sacan plata del país, pues. O cuando el país tiene que pagar intereses, ¿no? Y lo otro, un aumento en el valor de los pasivos internacionales. Es decir, si un ciudadano de mi país tiene acciones, no sé, de la Fiat de Italia, y las acciones de la Fiat de Italia aumentan, entonces mi creencia con el resto del mundo es mayor, pues. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces pregunta, eh, ¿cuáles son las tres fuentes de cambio en la deuda externa que contribuyó más a convertir a Estados Unidos en el mayor deudor externo del mundo? ¿Y qué parte de la deuda de Estados Unidos proviene de los desequilibrios con China? El tema del desbalance global es de importancia porque envuelve precisamente a las dos principales economías del mundo, las cuales de manera natural, digamos, tienen una repercusión sobre el mundo entero. Entonces es un tema que hay que prestarle atención.
Vamos a comenzar por aprender cómo funcionan las cuentas externas. Hay tres principales cuentas externas. La primera es la balanza de pago, la segunda es la posición de inversión internacional, esta la vamos a ver en esta clase, y la tercera son las cuentas del Banco Central, las cuales las vamos a ver en una clase posterior. La balanza de pago resume el flujo de todas las transacciones económicas entre los residentes de una economía y los residentes del resto del mundo. Fíjense que aquí es clave la palabra residente, pero primero tenemos que entonces saber precisar algunas definiciones como esta, o sea, qué significa la palabra residente. La posición de inversión internacional es un libro u hoja de balance que resume el estado de los activos y pasivos de la economía con respecto del mundo. Es decir, la balanza de pago es un flujo, ¿no? O sea, cuánto adicionalmente le debemos este año. O sea, el incremento de la deuda o la disminución de la deuda o la disminución de las acreencias nuestras. Y la posición de inversión internacional es la cantidad de activos y pasivos. Estamos hablando de un stock, ¿okay? Son una cantidad distinta, ¿no? Y la cuenta del Banco Central que refleja los activos y pasivos del Banco Central. Ok, territorio económico. Este es el primer concepto que necesitamos ver, que vamos a ver. ¿En qué consiste un territorio económico? Estamos hablando del territorio económico, es el territorio geográfico, o sea, la geografía del país. Los 20 estados con el Distrito Federal, etcétera, o las 15 regiones con la región metropolitana y así, pues, ¿no? Dependiendo según el territorio geográfico propiamente dicho del país. El espacio aéreo hasta la estratosfera, las islas y aguas territoriales de uso exclusivo de ese país, los enclaves. Esto es un punto importante. ¿Qué quiere decir enclaves? Los enclaves estamos hablando que son las embajadas y los consulados, las bases militares y las estaciones científicas y cosas así, ¿no? Pero estas son los principales enclaves, los principales enclaves que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay una embajada, la embajada de Chile en Estados Unidos, esa es una casa o un edificio, lo cual está ocupada por el gobierno de Chile y eso se considera territorio chileno en este caso. Y así sucesivamente, ¿no? Los residentes, otro término importante. ¿Quiénes son los residentes? Los residentes son las familias que habitan en el territorio económico, es decir, todos los habitantes de ese territorio. Todos los que habitan, en el caso de Chile, todos los que habitan en el territorio chileno, los que trabajan en la embajada chilena y en los enclaves chilenos. O si son de Venezuela, entonces todas las familias que viven en Venezuela, las familias que están en los enclaves, que viven en los enclaves de Venezuela en el exterior. Y fíjense que digo las familias que habitan, porque no importa si tú eres venezolano, pero digamos, tú eres chileno, pero vives en Venezuela, entonces usted se considera un residente de Venezuela. Para efectos de que la balanza de pago, usted es de Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso también incluye, por supuesto, a los militares, los diplomáticos, los estudiantes que están en el exterior, toda esa gente que está en el exterior, pero que es residente de este país. Los pacientes, un paciente que se fue a Estados Unidos a tratarse, pero bueno, él no vive en Estados Unidos, él vive en este país, bueno, y es residente de este país, o los que están de turismo. De igual manera, las entidades legales, es decir, las empresas, fundamentalmente las empresas, fundaciones, cosas así, pues, instituciones de gobierno, todas las entidades legales que operan dentro de ese territorio se consideran residentes. Entonces, hay un principio básico de la balanza de pago, que cada transacción, porque la balanza de pago registra todas las transacciones entre nuestro país y el extranjero, y los países extranjeros. Entonces, cada transacción tiene dos entradas de igual valor, pero de signo contrario. Eso quiere decir que
el saldo de la balanza siempre es cero, porque entran de igual valor, de signo contrario, o sea, más 5 menos 5, 0, más 10 menos 10, 0, siempre va a sumar 0. Entonces, ¿cómo sé yo si una transacción entra con signo positivo o negativo? Aquí el truco es el siguiente. Una transacción entra con signo positivo si un residente le entrega algo a un no residente. Es decir, el elemento en cuestión sale del país. Y entra con signo negativo si un residente recibe algo de un no residente. Es decir, ese algo entra al país. Cuando ese algo entra al país, es negativo. Cuando ese algo sale del país, es positivo. Vamos a ver unos ejemplos. Imagínense un fabricante de vino chileno exporta una botella de vino por un valor de $3. El residente chileno le entrega al no residente una botella de vino que vale $3. Es decir, la balanza de pagos recibe una entrada positiva de $3. ¿De qué es eso? La botella de vino que se fue al exterior. Entonces, en la balanza de pagos sale una botella de vino por $3. Ahora, el no residente le entrega $3 al residente. Le entrega $3 porque tiene que pagar, ¿no? Que entran con signo negativo. ¿Por qué? Porque los $3 están entrándole a un residente. Ahora los $3, fíjense que van del no residente al residente. Ahora fíjense que son más $3, menos $3. Pero estos más $3 se deben a una botella de vino. En cambio, estos $3 que están entrando son $3 propiamente dicho, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso hay una transacción real positiva, que es la botella de vino, que tiene como contraparte una transacción financiera negativa, que son los $3. Esto nos conduce de manera natural a dos cuentas de la balanza de pago, que son la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Vamos a ver cómo funcionan ellas. La cuenta corriente incluye las transferencias de recursos reales y detalla los créditos y los débitos imputados. La cuenta financiera y de capital y financiera incluye las transferencias de recursos financieros o de capital, ¿no? Sobre esto en un ratito vamos a ver exactamente cuál es la diferencia. La cuenta corriente incluye todas las transacciones de valor económico que ocurren entre residentes y no residentes que no sean de índole financiera. Es decir, son transacciones reales. Esto incluye 4 subcuentas: bienes, servicios, ingresos y transferencias corrientes. Las subcuentas de bienes son las exportaciones de mercancía y las importaciones de mercancía. Es decir, cuando uno habla de mercancía o de bienes, son aquellas cosas que uno puede tocar. O sea, uno dice, no, una silla. Bueno, tú puedes tocar la silla. Bueno, vendes una silla en el exterior. Eso es una exportación. O compras una silla del exterior. Esas son unas importaciones, ¿no? Y las puedes, por supuesto, trasladar de un país. Necesitas montarlas en un barco y mandarlas, en un avión y las mandas, ¿no? Esto incluye bienes para ser procesados, reparados o adquiridos en puertos de transportistas y oro sin fines monetarios. Y pueden incluir o no una transferencia de propiedad. El envío de una maquinaria de una empresa a una subsidiaria en el exterior se contabiliza como una exportación, a pesar de que no implica una transferencia de propiedad. Es decir, yo puedo enviar una maquinaria de mi país al exterior, bien sea porque la vendo, en ese caso hay una transferencia de propiedad, o bien sea porque se la envío a una empresa subsidiaria. Es decir, a una sucursal, por decirlo, en el exterior. En ambos casos se considera una exportación. La subcuenta de bienes, las exportaciones se imputan con signo positivo y las importaciones con signo negativo. ¿Por qué? Porque las importaciones son objetos que se traen al país, entran al país. Las exportaciones son objetos que salen del país. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se conoce como la balanza comercial, la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes, es decir, de mercancía, pues, ¿no? La subcuenta de servicios es igual que la de bienes, solo que son servicios, son cosas que no se pueden tocar. Es decir, un envío, que es transporte, tú no puedes tocar el envío, pues.
porque como no lo tocas, pues tú montas eso en un barco y lo envías y tú puedes tocar el barco, pero no puedes tocar el envío. Pues. Entonces, eso se considera un servicio o un arrendamiento de un equipo, se considera un servicio. Los servicios de salud, turismo y educación, tú vas a Estados Unidos, tomas unos cursos y te regresas, o tomaste unos cursos y te regresaste. Es un servicio que te está prestando Estados Unidos a ti, o cuando vas a Estados Unidos a viajar de paseo, pues, por turismo, pues. Igual, o vas a curarte para un tratamiento médico. Igual son las comunicaciones, como los correos y las telecomunicaciones, internet, pues. Los servicios de construcción, que consisten básicamente en la elaboración de proyectos y asesoría, muchos de esos obras fantásticas que uno ve en muchos países, posiblemente la compañía ejecutora sea una compañía local, pero detrás de todo eso hay compañías extranjeras que elaboran, muy especializadas, que elaboran los proyectos, que se mandan asesores para guiar a los ingenieros locales sobre cómo hacer las cosas. La contratación de seguro, seguro es algo que es intangible, no lo puede tocar tampoco. Los servicios financieros, todos los servicios financieros de cualquier índole, comisiones, comisiones por intermediación, asesorías, transferencias, todos esos servicios se consideran servicios. Pues. Los servicios de computación, los royalties y las licencias, como derechos de autor, marcas y patentes, franquicias, arrendamientos y servicios técnicos y profesionales, servicios personales, culturales, recreacionales, audiovisuales, culturales y deportivos. O sea, eh, invitan a Paul McCartney a tomar un concierto en el país. Bueno, Paul McCartney viene y está dando un concierto, es un servicio que él da, pues, ¿no? Servicios provistos por el gobierno, tales como visas y servicios consulares. Después viene una tercera cuenta, que es la subcuenta de ingresos. Esos son los ingresos que obtienen los residentes en el exterior o que envían al exterior. Eso incluye sueldos y salarios, por ejemplo, los embajadores, pues, o los trabajadores temporales que van, reciben un sueldo y se vienen. Entonces, ellos están recibiendo un ingreso o se están enviando un ingreso, dependiendo de donde sea. Pero lo más importante aquí no tanto los salarios y los sueldos de los empleados que van al exterior, sino el ingreso que obtienen las empresas, es decir, los dividendos y los intereses que obtienen las empresas o los prestamistas en el exterior, que eso puede ser muchísimo dinero. Entonces, realmente aquí esta es la parte importante de esta cuenta, es donde está la importancia de esa cuenta. Por último, están las transferencias corrientes. Para ello es importante que hagamos una pequeña diferencia, ¿no? La diferencia entre, precisemos cuál es la diferencia entre una transferencia corriente y una transferencia de capital. Una transferencia corriente está dirigida a aumentar el ingreso disponible y el consumo de quien la recibe. Es como cuando uno envía una remesa. Dice, bueno, yo le envío una remesa a mi mamá que está en Caracas. Entonces, mi mamá recibe esa remesa y con eso ya consume. O sea, el objetivo de esa transferencia es que aumentar el consumo de quien la recibe. En cambio, la transferencia de capital ocurre cuando esa misma transferencia, en vez de que sea para consumir, para que la persona que lo reciba consuma, va a ser para que la persona que lo reciba compre, por ejemplo, maquinaria y produzca. O sea, la va a utilizar para aumentar su capacidad de producción. Entonces, esa es la diferencia entre una transferencia corriente y una transferencia de capital. Aquí en esta subcuenta nada más entran las transferencias corrientes, no entran las transferencias de capital. ¿Ok? Las transferencias corrientes incluyen que la cooperación internacional, donaciones, pago por la seguridad social, pensiones, por ejemplo, los retirados que están en otra parte y reciben su jubilación, pues, ¿no? Multas, penalidades, tarifas aeroportuarias, remesas, contribuciones a organizaciones culturales, científicas, de caridad o de otra índole, regalos, herencias, pensiones, boletos vendidos y premios de lotería, pagos de un residente a un no residente por visitas temporales. Ahora veamos cuál es la otra subcuenta, la otra cuenta, la cuenta de capital.
y la cuenta financiera, la cual se divide en dos cuentas, a su vez en dos cuentas más, que es la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta de capital recibe las transferencias de capital, es decir, la adquisición de activos no financieros no producidos. Fíjense que estos son activos no financieros, pero son no producidos. Por ejemplo, activos fijos o fondos para su adquisición, tales como maquinaria. El caso que habíamos dicho antes, yo envío una maquinaria y esa máquina entra como una transferencia, o sea, no es una transferencia de capital, pero no se produjo, pero es un capital que se envió, o si envió el dinero para que se compre la máquina. Eso también entra de esa forma, ¿no? Y las transferencias de capital propiamente dicho, que es este caso, ¿no? Cambio, la cuenta financiera incluye propiamente dicho las transacciones de capital, perdón, las transacciones financieras. Es decir, la compra-venta de dinero, bonos, acciones, instrumentos financieros, opciones, o sea, instrumentos financieros propiamente dicho, cualquier tipo de derivado, ¿no? Entonces, hay básicamente 5 tipos de subcuentas. La subcuenta de inversión indirecta, la inversión de portafolio, la activo de reserva, o también llamadas reservas internacionales, otras inversiones y financiamiento excepcional. Vamos a ver la inversión directa. La inversión directa ocurre cuando una empresa crea una subsidiaria. O sea, la General Motors crea una subsidiaria en mi país y bueno, empieza a operar. Entonces invierte, compra un terreno, hace unos edificios o los alquila y trae unas máquinas, etcétera, y se pone a fabricar automóviles. Eso es la inversión directa. El Banco Central contabiliza una inversión como extranjera si la matriz posee al menos 10% de las acciones de la subsidiaria. La inversión de portafolio incluye la compraventa de acciones, incluye la compra-venta de instrumentos de deuda, es decir, compra-venta de acciones y de deuda. Acciones no es inversión directa, no está creando una empresa, sino está comprando acciones de empresas que ya existen, ¿no? O está comprando o vendiendo instrumentos de deuda, bonos. Los activos de reserva son los activos financieros que posee el Banco Central en el extranjero. Eso incluye oro monetario. El oro monetario, hay dos tipos de oro, el oro monetario y el oro no monetario. El oro no monetario es el oro, es un pedazo de oro que alguien se encuentra o que alguien vende o que alguien compra, pero que no se utiliza como dinero propiamente dicho. El oro monetario es un oro que se utiliza como dinero. Y este es un oro que lo certifican, un proceso bastante complicado, pero que se certifica internacionalmente por su calidad, su valor, etcétera, etcétera, y que lo tienen los bancos centrales, solo los bancos centrales, y los utilizan como medios de pago. Eso es lo que se llama el Fondo Monetario Internacional, el oro monetario. El derecho especial de giro, DEG, es un dinero creado por el Fondo Monetario Internacional. Eso fue alrededor de los años 60. Después eso no se creó más, pero quedaron allí. Se usan también como, muy poco, muy raro, pero se pueden utilizar como medios de pago que los tienen nada más los bancos centrales. Y la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los bancos centrales o los gobiernos típicamente tienen, el Fondo Monetario es como un banco, pues, y los bancos centrales tienen dinero en cuentas en el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que llaman la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. También eso incluye efectivo, depósitos y deudas en moneda extranjera del Banco Central en el extranjero y otras obligaciones similares, ¿no? Otras inversiones. En otras inversiones entran cosas como créditos comerciales, préstamos directos, créditos del Fondo Monetario Internacional, arrendamiento financiero como repos y la tenencia de efectivo, pues, ¿no? Y depósitos, tenencia de efectivo y depósitos efectivos, ¿no? Realmente todas las demás. Después hay el financiamiento excepcional.
que no siempre aparece en todas en la balanza de pago de todos los países. Esto incluye cosas como el perdón de la deuda, donaciones intergubernamentales o del Fondo Monetario Internacional, los swaps, préstamos del gobierno o del Banco Central a la banca comercial extranjera, préstamos de otros sectores de la economía inducidos por el gobierno y reestructuración de la deuda. Ahora, hay una cosa que es que la fuente de donde se recolecta la información entre la balanza, la cuenta corriente y la cuenta de capital y la cuenta financiera, son fuentes distintas. Típicamente, por ejemplo, las importaciones entran y salen por las aduanas. Y ahí es donde se recolecta el grueso de la información, pero todo el tráfico de mercancía ilegal, por ejemplo, no aparece. Por otra parte, están las transacciones de tipo financiero que típicamente también aparecen a través de las instituciones financieras. Entonces, muchas veces esas cosas no calzan perfectamente porque igual se envía una exportación, pero el pago llega, no sé, a los 2 meses o a los 3 meses, o se paga antes y después sale la mercancía y cosas así. Hay de ese tipo de fases y con frecuencia, digamos, si bien en teoría eso debe calzar perfectamente, en la práctica nunca la balanza se hace exactamente cero. Por esos desfases o esas imperfecciones en la recolección de la información. De allí que siempre se incluye una cuenta adicional que se llama errores y omisiones, la cual, bueno, típicamente debería ser, en principio debería ser una cuenta pequeña. Esto resume, pues, cómo funciona la balanza de pago. La cuenta corriente comercial, la balanza comercial, que son exportaciones e importaciones de bienes, el saldo de servicio, el saldo de ingresos, las transferencias corrientes y las cuentas de capital y financiera, que tiene la cuenta de capital y la financiera, que tiene estas cinco subcuentas: de inversión directa, portafolio, activos de reserva, eh, otras inversiones y financiamiento excepcional. Hago este comentario que activos de reserva son los activos del Banco Central. Coloquialmente se le dice reservas internacionales, pero en la contabilidad siempre van a ver esto, activos de reserva. Esta es la palabra que siempre van a ver. Vamos a ver algunos ejemplos. Una importación de un teléfono inteligente de $500 desde Corea del Sur. Esto es una importación, es decir, entra en la balanza comercial de $500. Se recibe un teléfono. ¿Ok? Por lo tanto, los $500 entran negativos. Es el teléfono, la importación del teléfono, el que entra negativo por $500. Pero se paga en efectivo, cuenta financiera, es un pago en efectivo de $500, porque se entregan $500. Es decir, los $500 se van, salen. Entonces es positivo. Ahora, ¿en qué subcuenta? En la subcuenta otras inversiones, porque es efectivo lo que está saliendo. Otro ejemplo, un turista italiano paga $100 en un hotel local con una tarjeta de crédito. Fíjense, aquí hay una exportación de servicios de la balanza comercial, el hotel para el turista, que se entrega un servicio donde son $100 positivos. Se recibe, entonces, es una exportación de servicios, porque es un hotel, o sea, nosotros estamos ofreciendo un servicio, estamos enviando un servicio. ¿Ok? Entonces los $100 entran positivos como un servicio de hotel. Pero se reciben $100 y se reciben en efectivo porque el banco del turista nos paga. Entonces, igual, entra en otras inversiones. Ahora fíjense este caso, interesante. Un residente compra acciones de Fiat Italia pagando con dólares. La cuenta financiera recibe una entrada positiva, que es el envío de dólares a Italia. Claro, porque yo envío dólares a Italia. Envío dólares a Italia. Son dólares que salen.
pero tiene una entrada negativa que son las acciones, el valor de las acciones. Entonces, son acciones por menos tantos dólares. Entonces, fíjense que aquí la imputación positiva y la imputación negativa, ambas entran dentro de la misma cuenta en este caso. Nuestro país dona medicamentos por un valor de 10 millones de dólares a Haití debido a una catástrofe natural. Una exportación, en este caso, que es un envío de mercancía por 10 millones de dólares. Se envía la mercancía. Hay una exportación de mercancía. Ahora, resulta ser que hay 10 millones de dólares que se supone que tienen que entrar, pero esos son 10 millones de dólares ficticios. Entonces, este es un ingreso negativo, porque son 10 millones que entran, aunque son ficticios, que entran por transferencias unilaterales, netas, ¿no? Es la forma de hacer que la cuenta cuadre, ¿no? Este es un caso interesante. Fíjense que denotamos por BC, aquí abajo, BC, la balanza comercial, y por CC, el saldo del cuenta corriente, ¿no? Los datos son del World Development Indicators. Hay 88 países en la figura. Y entonces hay países que están en los distintos cuadrantes. El grueso de los países están en este cuadrante, en el cuadrante abajo y a la izquierda, y en el cuadrante arriba y a la derecha. Pero sin embargo hay algunos que otros que están en los otros dos cuadrantes. Vamos a ver qué quieren decir eso. Fíjense aquí, estos que están aquí. Estos que están aquí tienen un superávit en la cuenta corriente y tienen un superávit en la balanza comercial. Entonces aquí lo que te está indicando básicamente es que el superávit en la cuenta corriente y el superávit en la cuenta, lo está guiando el superávit en la balanza comercial. Y aquí abajo te está diciendo que el déficit en la cuenta corriente lo está guiando el déficit en la cuenta comercial. Sin embargo, hay casos raros en lo que no es así. O sea, en lo que la balanza comercial no necesariamente es lo que está guiando el déficit o el superávit. Por ejemplo, aquí tenemos un superávit en la balanza comercial, pero tenemos un déficit en la cuenta corriente. Eso quiere decir que hay otras partes de la cuenta corriente que son las que están causando el déficit. O sea, tienen un déficit muy alto, puede ser servicio, puede ser ingreso. Rara vez son transferencias corrientes, pero usualmente son servicios de ingresos y viceversa en esta parte de aquí arriba. Por ejemplo, aquí está Estados Unidos, que es particularmente importante, y uno ve aquí que el déficit de Estados Unidos, de la cuenta corriente, lo guía el déficit en la balanza comercial. Y el de Alemania, el superávit de Estados Unidos de Alemania, el superávit de la cuenta corriente de Alemania, lo está guiando el superávit en la balanza comercial de Alemania. Igual ocurre con China. Fíjense estos casos, ¿no? China tienen un 2,2% de la balanza comercial, está en superávit, lo que se refleja en un 1,8% de la cuenta corriente. Quiere decir que las otras dos cuentas tienen algo de déficit. En Alemania es el 8%, es el que tiene más. Fíjense el caso de Guatemala, que tiene un déficit gigantesco en la balanza comercial, pero tiene un superávit en la cuenta corriente. Eso es porque estos países tan pobres como Guatemala típicamente reciben muchas remesas. Entonces, las remesas tienen un gran superávit en la cuenta de transferencias corrientes con la que ellos compran importaciones y lo que causa un déficit en la balanza comercial. Pero en el caso de Estados Unidos, tienen un gran déficit en la balanza comercial y eso es lo que guía el déficit en la cuenta corriente. Es el mismo caso también para México, que tiene un déficit en ambas, ¿no? Vamos a ver un poco sobre la economía mundial. Fíjense estos dos, esta pelota, ¿no? Si nosotros pudiéramos dividir a los países
Estados Unidos tiene alrededor de casi el 24% del PIB mundial. Esto ha sido bastante estático, ¿no? O sea, bastante permanente durante los últimos por lo menos 30 años o algo así, ¿no? Estados Unidos está entre el 20 y el 25. Fíjense, China es la segunda economía con algo más de 15. Después viene Japón, India. Algo interesante es que China ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Igual la India va más atrás, la China va más adelante. Pero, pero Estados Unidos se mantiene más o menos igual, lo cual quiere decir que la China ha ido ganando territorio, no tanto espacio, no tanto desplazando a Estados Unidos, sino desplazando al resto de los países del mundo. Algo interesante aquí, ¿no? En todo caso, esto te indica dos cosas. Cuando uno habla de países grandes, básicamente uno está hablando de Estados Unidos, en menor medida China, Japón, un tercero lejos, Alemania, pues más lejos todavía, ¿no? El resto de los países del mundo básicamente se consideran países pequeños. Fíjense la importancia de esto es que cuando uno habla de un país grande, lo que le pase a un país grande afecta al mundo entero. O sea, el Estados Unidos, por ejemplo, que es casi la cuarta parte de la economía del mundo, no hay forma de que pase algo en Estados Unidos que no sacuda al resto del mundo. Es la cuarta parte de la economía del mundo. En menor medida el caso de China. China tiene la particularidad que es una economía no solo más pequeña, sino también más cerrada en muchos aspectos, ¿no? Pues o sea, una economía muy grande, pero una economía pobre al final, ¿no? La balanza comercial de Estados Unidos, ¿no? Con China, ¿no? Esta curva gruesa es la balanza comercial total y la curva de puntos es la balanza con China. Entonces, fíjense que a la medida que la balanza con China se ha ido deteriorando, se ha ido deteriorando también la balanza comercial de Estados Unidos, pero no es lo único que ha ido deteriorando la balanza comercial con Estados Unidos. Hay otra, que es la posición de inversión internacional. Básicamente la contabilidad tiene exactamente las mismas partes, solo que en vez de ser flujo es stock. Vamos a ver, la cuenta corriente y la posición de inversión internacional. El saldo de cuenta corriente refleja la necesidad de endeudamiento del país. Por ejemplo, en 2018 los Estados Unidos tuvo un déficit de cuenta corriente de 488.000 millones de dólares. Para pagarlo debió reducir parte de su posición de activos internacionales, es decir, la cantidad de activos internacionales que Estados Unidos tenía, o aumentar sus pasivos, es decir, endeudarse, pues, ¿no? Entonces, el saldo en la cuenta corriente implica un cambio en la posición de inversión internacional neta. La posición de inversión internacional neta es la cantidad de activos netos que tiene el país en el exterior, es decir, la cantidad de activos menos la cantidad de pasivos. Si es negativo, quiere decir que más bien le debe al resto del mundo. Es decir, la posición de inversión internacional neta es la riqueza extranjera neta de una economía. La diferencia entre el valor de los activos extranjeros de propiedad de los residentes nacionales y el valor de los activos nacionales propiedad de los residentes extranjeros. Una posición de inversión internacional neta negativa se denomina deuda externa del país, que no necesariamente del gobierno. Ok. Volvemos a enfatizar, la posición de inversión internacional neta es un stock, la cuenta corriente es un flujo, como un tanque de agua. El chorro de agua que entra y sale del tanque, ese es el flujo, pero la cantidad de agua que hay en el tanque, ese es el stock. Okay, entonces, en este caso, el agua en el tanque es la posición de inversión internacional neta del país. La corriente de agua que entra y sale del tanque, ese es el flujo, se va a través de la tubería, esa es la cuenta corriente. Ese es el símil que estamos haciendo aquí. De tal forma que la variación en el PIN, que es la posición de inversión
internacional neta, la variación en la posición internacional neta, es la suma de la cuenta corriente más el cambio en la valoración, es decir, el cambio en el valor de los activos en el extranjero o en el valor de los activos nacionales que los extranjeros tienen, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Un país hipotético tiene una posición de activos internacionales que consta de 25 acciones de la empresa italiana Fiat. El precio de cada acción de Fiat son 2 euros. El tipo de cambio son $2 por euro. La posesión de activos externos del país, medida en dólares, entonces es 25 acciones por 2 euros cada acción por $2 por euro. Es decir, 25 por 2 son 100. Medido en dólares, esa es mi posición de activos externos. Por otro lado, los pasivos consisten en 80 bonos, unidades de bonos, emitidos por el gobierno local que son propiedad de los extranjeros. Es decir, el precio de los bonos locales es de $1. Es decir, no, estoy afirmando, es de $1 cada uno en moneda local, que vamos a suponer que la moneda local es el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tengo es que el total de los pasivos externos medido en dólares es 80 por 1, $80. Eso quiere decir que la posición de inversión internacional neta son los $100 menos los $80, es decir, son $20. Ahora suponga que el euro se deprecia, ¿ok? Y que el nuevo tipo de cambio es $1 por euro. Entonces, ya no es 25 por 2, sino que ahora van a ser 25 por 2 por 1, porque ya no son $2 por euro, sino $1 por euro. Entonces, automáticamente la cantidad de activos se reduce a 50, fíjense, a la mitad. La posición de pasivo internacional no cambia, porque sigue siendo en dólares. Entonces, el PIN, es decir, la posición de inversión internacional neta, que son los activos menos los pasivos, ahora va a ser 50 menos 80, es decir, menos 30. Ahora somos deudores netos. Entonces, fíjense cómo por una depreciación resulta ser que pasamos de ser deudores, perdón, pasamos de ser acreedores a deudores netos. Ahora vamos a suponer otra vez que hay un movimiento en el tipo de cambio, perdón, que las acciones de Fiat aumentan de 2 a 7 euros. Entonces el PIN aumenta a 25 por 7, 175 euros. A un tipo de cambio de dólar por euro son $175. Como los pasivos internacionales siguen sin cambiar, ahora la posición internacional neta pasa a ser positiva otra vez en 175 menos 80 son $95. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que pueden hacer que en un momento determinado uno no nada más, o sea, aquí hay un tema de la valoración, o sea, bien sea el valor de los activos o bien sea bueno, la valoración de los activos, porque el tipo de cambio es un activo también. Ahora fíjense, durante los últimos, vamos a ver cuál es la paradoja eh, eh, la paradoja de la inversión en Estados Unidos, ¿no? Durante los últimos 30 años, los Estados Unidos han tenido una posición de inversión internacional neta negativa. Es decir, es un deudor del resto del mundo. Si es un deudor del resto del mundo, o sea, le debe plata, o sea, el resto del mundo tiene activos en los Estados Unidos y por lo tanto que reciben intereses, pues reciben dividendos. Entonces, uno debería esperar que Estados Unidos debería pagar más interés y dividendos al resto del mundo de los que recibe. Sin embargo, la paradoja consiste en que el ingreso neto de inversión de la cuenta corriente eh, eh, eh,
no es negativa, sino que es positiva. Es decir, Estados Unidos recibe ingresos netos por inversión, ¿no? Entonces, hay dos teorías básicamente que se han escrito para explicar esto. Una es la teoría de la materia oscura, ¿no? La teoría de la materia oscura lo que dice es que la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, que es la encargada de llevar la contabilidad, subestima las tenencias de activos extranjeros en Estados Unidos. Y esto puede ocurrir por dos razones. Entonces lo ilustra con un ejemplo. La inversión extranjera directa de Estados Unidos contiene un capital humano intangible, que es capital empresarial y capital de embargo, que no se refleja directamente en la contabilidad oficial. Este capital humano invertido en el extranjero genera ingresos para los Estados Unidos que no se registran adecuadamente. Y es posible que los Estados Unidos muestre una posición de inversión internacional neta negativa con una inversión neta, con un ingreso neto de inversión positivo. Estos activos extranjeros de propiedad estadounidense no registrados es lo que se llama materia oscura. Vamos a ver un ejemplo. Suponga, por ejemplo, que se abre un restaurante McDonald's en Santiago de Chile. Esto aparece como una inversión extranjera directa en la posición de activos extranjeros de los Estados Unidos. ¿Ok? Una inversión extranjera. Magnitud que sería el equivalente en dólares a la inversión de McDonald's en el terreno, el edificio, los equipos de cocina, el mobiliario del restaurante. Pero el valor de mercado de esta inversión puede exceder a los dólares invertidos, ya que McDonald's, la marca McDonald's, le proporciona valor adicional a los productos, que en este caso son las hamburguesas que produce el restaurante. Pero la balanza de pagos no toma en cuenta el componente de marca intangible de la inversión extranjera directa en McDonald's. Entonces, eso quiere decir que esta cantidad invertida subestima la posición de activos internacionales de los Estados Unidos en el exterior, porque en el fondo la valoración de esos activos, en este caso de la inversión del McDonald's, es mucho mayor. O sea, vale mucho más que los dólares que se invirtieron. Las ganancias generadas por el McDonald's en Moscú, bueno, en Santiago, realmente me equivoqué aquí, no obstante, son observables y registradas y se contabilizan en la cuenta de ingresos de la balanza de pago. ¿Cuánta materia oscura había, por ejemplo, en el año 2018? Vamos a llamar VPIN la verdadera posición de inversión internacional neta, es decir, considerando la valoración de los activos, y sea PIN la contabilizada. Entonces, VPIN es PIN, me equivoqué aquí otra vez, más la materia oscura. Si R es la tasa de interés sobre los activos externos netos, entonces el ingreso neto de la inversión es igual al rendimiento de la posición de inversión neta internacional del país. Es decir, el ingreso neto de inversión es lo que gana la verdadera posición de inversión internacional neta. Es el valor de esto por la tasa de interés. Entonces, en el 2018, el ingreso por inversión fue de 258 mil millones de dólares a una tasa de interés del 5%, que es el rendimiento histórico, digamos, ¿no? Eso quiere decir que según eso, la verdadera posición de inversión internacional neta debió haber sido 258 entre 0,05 y 5,2 billones. Estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Pero el PIN registrado fue de menos 9,6 billones de dólares. Es decir, Estados Unidos no le debe 9,6 billones de dólares al resto del mundo, sino que el resto del mundo le debe 5,2 billones de dólares a los Estados Unidos. La materia oscura, que es la diferencia, entonces
esta diferencia debería ser entonces casi 15 billones de dólares en 2018. Esto hace el 72% del PIB de los Estados Unidos, lo cual es como muy grande para pasar desapercibido en la contabilidad. Entonces, eso lo que ha conducido a que la mayoría de la gente pues simplemente rechace esa teoría. Una teoría que tiene más sentido es la teoría de los diferenciales de retorno. Estados Unidos obtiene una tasa de interés más alta en sus activos extranjeros que la que los extranjeros obtienen en los activos de Estados Unidos. La razón de esto está en que casi todos los países tienen posiciones bastante altas, especialmente los bancos centrales, en tenencias de letras del Tesoro de los Estados Unidos. Y esas letras del Tesoro de Estados Unidos pagan una tasa de interés muy baja, mientras que los estadounidenses tienen posiciones en el resto del mundo, no en letras del Tesoro, sino inversiones de cualquier otra índole que pagan, pues, obtienen ingresos bastante superiores. Y eso es lo que hace que entonces lo que los estadounidenses obtienen en el exterior sea mayor que lo que los extranjeros obtienen dentro de Estados Unidos. Vamos a verlo matemáticamente. Vamos a suponer que A es la posición bruta de activos en el exterior de Estados Unidos y que L es la posición de pasivos bruta en el exterior de Estados Unidos. RA es la tasa de interés sobre los activos y RL es la tasa de interés sobre los pasivos. Según el Buró de Actividad Económica, en 2018 los activos extranjeros propiedad estadounidense fue de 25 billones de dólares. O sea, A es 25 billones. Mientras que los activos estadounidenses propiedad de los extranjeros anduvo por los 34 billones de dólares. O sea, L es 34,8 billones. Si el INE fue, el ingreso por inversión fue de 258 y RL, es decir, el rendimiento de las letras del Tesoro es 2,25, más o menos el rendimiento histórico. Entonces aquí estamos hablando de que 0,281, perdón, 0,2581 es RA por 25, menos 0,0225 por 34. En consecuencia, resolviendo esto, RA sería 4,2%, 4,12%. Lo cual quiere decir que el diferencial entre el interés que obtienen los activos estadounidenses en el exterior y lo que obtienen los activos extranjeros en Estados Unidos anda alrededor del 1,87%. Lo cual, digamos, hace mucho más sensible, hace mucho más sentido para poder explicar la paradoja. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. La clase que viene vamos a irnos hacia otro tópico en el cual vamos a trabajar más la contabilidad. Vamos a regresar al tema de la contabilidad, pero de las cuentas de la nación. Ok, hasta luego.